Seguimos en otra aventura más. No sé cómo nos involucramos en esto, pero acá estamos. Bueno, resulta ser que la ONG A Todo Pulmón Paraguay nos contactó para hacer un pequeño viaje y Sebas nos va a contar de qué se trata. Bueno, nos voy a revisar los colosos que tenemos en el país, en la ciudad de Canindeyú. Nos vamos, especialmente en el departamento de Canindeyú, nos vamos a ir a Alto Paraná, nos vamos a Caguazú y nos vamos a Guairá. Colosos de la Tierra es un evento, un concurso más bien dicho, donde la gente postula sus árboles, ya sea de sus ciudades o creo de sus departamentos también. Sí. Y nosotros lo que vamos a hacer es ir a ver a los finalistas y después de estas tres expediciones ya se va a ver el árbol ganador. Súper, entonces lo que vamos a hacer ahora es ir en diferentes puntos del país para buscar el mejor árbol, que yo supongo que capaz sea el más grande, el más antiguo, y nada, va a ser una experiencia única y divertida, así que ahí nos vemos. Bueno, Sebas, ¿vos sos fan o no de los viajes en bus? De los viajes así largos. Sí, la verdad que sí. Creo que el viaje más largo que tuve fue 14 horas. 14 horas. 14 horas en un bus. De esta manera arrancábamos nuestra ida a conocer a nuestro primer coloso finalista ubicado en Canindeyú. Fueron más de 6 kilómetros realizados en camioneta para llegar. Obviamente después tuvimos una pequeña caminata en medio del frondoso bosque para poder acercarnos hasta él. Finalmente le encontramos y pudimos observar su maravilloso tamaño y deleitarnos con unas palabras de la persona que inscribió el árbol a este concurso. Luego de realizar las correspondientes mediciones, nuevamente nos retiramos para seguir con nuestra larga expedición. Bueno, ahora sí acabamos de terminar nuestra primera ida al primer coloso. La verdad que estuvo muy bueno, a mí me encantó, el árbol se ve bastante grande, se ve que ya tiene también su edad y nada, estuvo muy genial como pudieron ver en las tomas. Bueno, la verdad que nos dividimos en dos grupos porque el lugar era así como que muy pequeño, teníamos que adentrarnos al bosque, hubo gente que se cayó, no fue nuestro caso, pero había de todo, encontramos naranja, encontramos muchas frutas más. El árbol mide 35 metros o 39 metros casi, de alto. Sí, o sea, es bastante alto la verdad. Y para irnos también fue todo un tema porque nos fuimos como en creo que 5 a 6 camionetas más o menos. 6 kilómetros. Fueron 6 kilómetros literal de entrar en medio del bosque sería, ¿verdad? En medio del bosque. No sé si ya les comentamos, pero ahora mismo nosotros nos encontramos en Canindeyú. Y nada, estuvo muy linda la experiencia, nos quedamos aproximadamente 2 a 3 horas más o menos. Y ahora nos vamos a dirigir ¿a dónde? Alto Paraná. Así que nos vemos en Alto Paraná. A continuación encontrábamos al siguiente coloso que se veía bastante grande y de bastante edad. Podríamos llamarle un campeón de la vida por cómo se le notaba. Seguidamente de realizar las mediciones, nos tocó ir a Ciudad del Este para descansar y recargar energías para la siguiente búsqueda. Bueno, finalmente ya nos encontramos en Ciudad del Este y nos estamos hospedando en un hotel que la verdad que está muy bonito. La noche pasamos hoy acá y el día de mañana ya vamos a buscar el siguiente coloso. Bueno, como siempre tenemos cama para 3, César, Cristian y allá Sebas. Ahí Cristian ya se hizo de las suyas en la cama y creo que se va a poner a ver un poco de televisión antes de descansar. Antes de descansar, ¿verdad? Nada de afters ni farras. Obvio. Bueno, el día de hoy es sábado y ya nos estamos preparando para salir del hotel de Ciudad del Este y nos vamos a ir a Mingaguazú a ver el siguiente coloso, así que ahí nos vemos. Un almuerzo que nos ofrece una familia maravillosa. Ubicados en Mingaguazú, nos adentramos en otro bosque que para sorpresa nuestra es una especie de guardería para diferentes tipos de plantas, incluso superando en números al Amazonas. Estando en ese lugar, la temperatura es muy agradable, ni frío ni calor. La madre naturaleza equilibra a la perfección. Más tarde, como en todo viaje, los juegos, las risas y las bromas obviamente no pudieron faltar. Comer sopa o algo, comer algo muy caliente. Ferrari, Fórmula 1, Rally. Contrólenles.
¿Billar? ¡Sí! ¡Arriba, arriba, arriba! ¿Voley? ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! Bueno, acabamos de llegar a Paso Yobay y como habrán visto en las imágenes, así es como nos recibieron. O sea, nos recibieron con una danza típica, ¿verdad? Sí, una danza típica, una danza paraguaya. Sí, y Bueno, también... ahora se va a pasar a tomar un caldito y luego un asado, pero en realidad yo no quiero más comer porque ya estoy así recontra lleno. O sea, desayunamos, después hubo media mañana y ahí como que ya nos llenamos y capaz almorzamos más tarde. Pero sí, hay un caldo y un poco de asado también para la gente. Y también estuvimos escuchando algunas palabras del intendente de acá, así que todo muy bueno. Así encarábamos a nuestro siguiente coloso con un hermoso atardecer y espectaculares imágenes que nos brindaba Paso Yobay. También conocíamos a una familia emocionada por mostrarnos su árbol finalista. Todo esto daba paso para el siguiente lugar, Nueva Londres, que particularmente se ganó mi corazón y mi cariño. No hay mucho que decir porque las imágenes hablarán por sí solas. Viajando voy, yo por mi pueblo, que me dibujan sus paisajes, sentimientos de una nación que no se achica, que te recibe con la sopa y con la chispa. Esta es mi tierra, este es mi canto, es la alegría de sentir que tengo tanto. Cada cambiante yo soy parte de este suelo. Con ese recibimiento nos dimos cuenta que todo iba a la perfección. Una comunidad entera organizándose para nuestro recibimiento, demostrando todo su afecto y cariño, desbordando talento y alegría sin importar la edad. Y nosotros, más que contentos, porque se estaba logrando el objetivo de todo esto: concienciar a la población sobre la importancia de los bosques y los árboles. Créanme que jamás olvidaremos esa noche tan emotiva. Por último, pero no menos importante, visitamos Guairá y San Lorenzo, que nos deleitaron con imponentes colosos de gran edad y tamaño. Esto iba dando lugar al final de nuestra gran aventura. Bueno, como podrán observar de fondo, ahí tenemos al último coloso de nuestro viaje. Y nada, Sebas, ¿qué te pareció este viaje? Una experiencia nueva, mucha aventura, mucha lluvia, barro. Pasamos muchas cosas, pero fueron únicas y divertidas. Únicas. Sí. Visitamos 5 departamentos en 3 días. Este es el último día, ya estamos en San Lorenzo. Y nada, agradecer a la gente de A Todo Pulmón, a Víctor, en serio que fue una persona increíble, a toda la gente que estábamos conociendo, que hicimos amigos. Y nada, ojalá en un futuro podamos volver Tal cual. y bloguear y mostrar todas las experiencias que estuvimos teniendo con ellos. 3 días, 5 departamentos, incontables lugares conocidos, nuevas amistades, el cariño de la gente y por sobre todo compañerismo fueron las cosas que marcaron esta expedición. Queremos agradecer a nuestros amigos de A Todo Pulmón Paraguay por darnos esta oportunidad de conocer un poco más nuestro país con la intención de buscar al mejor coloso. Si quieren más videos así, deja un like y un comentario. Nos vemos en la siguiente aventura.